Te dijeron que 15 centímetros era lo normal. Pero, ¿y si te revelara que esa creencia ha estado minando silenciosamente tu autoestima durante décadas? Que se ha susurrado en vestuarios desde tu juventud, se ha impreso en revistas, se ha transmitido en pantallas sin una pizca de verdad científica detrás. Y ahora, después de los 60, sigues midiendo tu hombría contra un número que nunca fue real desde el principio. Eso termina hoy. Soy el Dr. Miguel, urólogo certificado con más de 35 años, dedicados exclusivamente a la salud masculina. He estado sentado frente a miles de hombres maduros, hombres que han construido empresas, criado familias, superado crisis, hombres que me han mirado a los ojos y me han preguntado, Dr. Miguel, ¿soy normal? No por un problema médico, sino por una vergüenza silenciosa que han cargado desde que tenían 15 años. Es hora de que traigamos la verdad científica a esta conversación, porque lo que los datos realmente muestran es impactante. El promedio real no son 15 centímetros, es menor, significativamente menor de lo que la cultura popular nos ha vendido durante generaciones. Y una vez que veas los números exactos, estamos hablando de mediciones de más de 18,000 hombres en todo el mundo, entenderás qué tan profundamente este mito se ha incrustado en nuestra cultura latina. En este video, te guiaré a través de la ciencia real, el peso emocional detrás de todo esto, y cómo abrazar la realidad puede liberarte de décadas de presión innecesaria. Hablaremos de longitud, grosor, envejecimiento, función y por qué ser promedio no solo está bien, sino que es exactamente lo que la naturaleza diseñó como ideal. Y en un momento, te contaré por qué incluso las estrellas más famosas del cine para adultos nunca alcanzaron las cifras que proclamaban. Quédate conmigo. Esta verdad no la escucharás en ningún otro lugar. Antes de sumergirnos en la verdad sobre lo que realmente es normal, dale al botón de suscripción y activa la campanita para que nunca te pierdas otro mensaje honesto y respaldado por la ciencia, hecho especialmente para hombres como tú. Y si este mensaje te resuena, escribe sí en los comentarios. Si no, escribe no. Tu respuesta me ayuda a entender qué necesitas escuchar. Comencemos enfrentando este mito de frente. La idea de que 15 centímetros es el estándar para una erección normal. Esta creencia ha moldeado la forma en que generaciones de hombres latinos se ven a sí mismos. Pero, ¿de dónde vino realmente? ¿Quién decidió que esa era la medida? Y más importante, ¿la ciencia lo respalda? Vamos a descubrirlo con datos, no con opiniones. Todavía recuerdo cuando Carlos entró a mi consulta. 68 años, ingeniero civil jubilado, padre de 4 hijos exitosos, abuelo de 7 nietos. Un hombre que había construido puentes, dirigido equipos de cientos de personas, tomado decisiones de millones sin pestañear. Pero ese día, con las manos temblorosas y la voz apenas audible, me dijo algo que se me quedó grabado. Doctor Miguel, nunca he sentido que estoy a la altura, y no estoy hablando de mi trabajo o mis hijos, estoy hablando de esto. Y señaló hacia abajo con una vergüenza tan profunda que pude sentir su dolor. Carlos no estaba hablando de sus logros profesionales ni de su legado como padre, estaba hablando de centímetros. Y lo dijo con esa vergüenza silenciosa que ningún hombre de su edad debería cargar. Me contó que durante más de 50 años había vivido creyendo que 15 centímetros era el estándar dorado de la masculinidad. Lo escuchó en bromas del colegio, lo vio en películas, lo encontró en internet, y durante todos esos años nadie le había dicho lo contrario. Pero déjame hacerte una pregunta crucial. ¿De dónde salió este número? ¿Cuál fue el estudio científico? ¿En qué universidad se publicó? La respuesta es devastadora, en ninguna. No existe ni un solo estudio médico riguroso que haya establecido 15 centímetros como promedio normal. Este número vino de mitos urbanos, exageraciones, fantasías de la industria del entretenimiento, moldeadas por industrias que literalmente se benefician de la inseguridad masculina. Con el tiempo, este número inventado se incrustó en nuestra cultura como un virus mental, pasado de generación en generación como verdad incuestionable. Y la parte más peligrosa, la mayoría de los hombres lo aceptan sin cuestionarlo. Nunca buscan datos reales, simplemente cargan esa carga invisible durante décadas, permitiendo que defina su autoestima, sus relaciones, su valor personal. Cuando le expliqué a Carlos los datos científicos reales, su reacción fue la que veo constantemente: incredulidad, luego alivio tan profundo que comenzó a llorar. Doctor Miguel, ¿me está diciendo que he desperdiciado 50 años sintiéndome inadecuado por algo que nunca fue verdad?
El mito de los 15 centímetros no es solo un número, es un peso emocional aplastante. Para hombres en sus 60, 70 años, ese peso puede continuar moldeando cómo se sienten sobre sí mismos, sus relaciones, su valor fundamental. Pero una vez que desafías el mito con datos científicos reales, haces espacio para la verdad. Y esa verdad es infinitamente más reconfortante que cualquier mentira. Cuando leí por primera vez los resultados del metaanálisis más grande jamás realizado sobre el tamaño del pene, recuerdo exactamente dónde estaba. Era un sábado por la mañana, con una taza de café que se enfrió porque no pude parar de leer, y pensé, finalmente tenemos claridad científica absoluta. No era un artículo sensacionalista, era una revisión sistemática y metaanálisis, el más alto nivel de evidencia científica en medicina, publicado en una revista urológica respetada mundialmente. Después de décadas de mitos sin respaldo científico, finalmente la medicina tenía algo irrefutable que decir sobre este tema que afecta la autoestima de millones de hombres. Era una revisión exhaustiva de más de 18,000 hombres medidos profesionalmente en entornos clínicos controlados, a través de 22 estudios independientes en diferentes países. Datos masivos, rigurosos, que simplemente no puedes ignorar. El número que emergió no fue 15 centímetros, ni siquiera se acercó. El promedio mundial en erección, medido correctamente por profesionales médicos, fue de exactamente 13,2 centímetros, casi 2 centímetros por debajo de lo que la cultura había establecido como normal. Eso no se basaba en autorreportes inflados o fanfarronería. Eran mediciones óseas presionadas estandarizadas, tomadas por profesionales cuya integridad dependía de ser absolutamente precisos. Era la verdad científica más pura jamás obtenida sobre este tema. Las reacciones que veo cuando comparto estos datos son transformaciones profundas. Algunos ríen con incredulidad, como si entendieran que fueron víctimas de una broma cruel que duró décadas. Otros se quedan callados, procesando que años de vergüenza pueden comenzar a aflojarse. He visto hombres que lucharon guerras, crearon familias, sobrevivieron al cáncer, finalmente sentirse normales por primera vez en décadas, solo porque alguien les mostró números reales en lugar de mitos fabricados. Recuerdo a Antonio, de 72 años, que se quedó callado 5 minutos después de ver los datos. Finalmente dijo, «Doctor Miguel, si hubiera sabido esto hace 50 años, me hubiera ahorrado medio siglo de preocupación. Por eso importan los datos reales. No son números en un gráfico, son tranquilidad mental real, liberación emocional tangible, libertad de una presión invisible que ha estado aplastando a estos hombres durante demasiado tiempo. Pero 13,2 centímetros no es la imagen completa. Ese es el promedio, pero el promedio no es un punto fijo, es un rango, una distribución natural, y lo que cae dentro de ese rango podría cambiar para siempre cómo te ves a ti mismo. Una de las cosas más importantes que explico a mis pacientes es que los promedios no funcionan como la gente piensa. Estamos condicionados a creer que debe existir un número exacto que define lo normal versus lo anormal, pero la biología humana no funciona así. La naturaleza prefiere la variedad, la distribución. El verdadero promedio biológico es como una zona amplia donde cae la mayoría de la población normal, no un punto rígido en una regla. Los datos científicos nos revelan algo liberador. Aproximadamente el 68% de todos los hombres caen entre 11,5 y 14,8 centímetros en longitud erecta. Ese es el corazón de lo que llamamos distribución normal. Si estás en ese rango, no solo estás cerca del promedio, eres literalmente la definición del promedio humano normal. Déjame contarte sobre Joaquín, que llegó convencido de que necesitaba cirugía. Había medido 12,3 centímetros toda su vida y creía que tenía una condición médica seria. Había consultado cirujanos plásticos, considerado gastar sus ahorros en operaciones innecesarias. Cuando le mostré dónde caía en la distribución real, cuando vio que estaba en el centro exacto de la normalidad, su transformación fue inolvidable. Pasó de desesperación médica a incredulidad, luego alivio, y finalmente a algo que no había sentido en décadas: total aceptación de sí mismo. Estos números nos hablan sobre aceptación personal, sobre la definición real de normalidad. Nos muestran que lo que culturalmente pensamos que es pequeño, frecuentemente es completamente promedio según estándares médicos. Esto es especialmente poderoso para hombres mayores de 60 que formaron su autoestima basándose en mitos en lugar de hechos médicos.
Descubrir que siempre han sido normales no es solo información, es liberación emocional pura. Pero hay algo más importante. La forma exacta en que mides tiene un impacto masivo en lo que crees que es tu realidad. 1 centímetro aquí, una técnica diferente allá, y de repente te juzgas por números que nunca fueron precisos. Permíteme mostrarte cómo los profesionales realmente miden y por qué tu método probablemente te está preparando para la confusión innecesaria. No puedo contar cuántas veces un paciente me ha dicho: Doctor Miguel, me medí en casa y estoy muy por debajo del promedio. Mi respuesta siempre comienza con la misma pregunta: ¿cómo exactamente te mediste? Porque la forma precisa en que mides marca la diferencia entre sentirte normal o inadecuado, entre vivir con confianza o con vergüenza. Déjame contarte sobre Eduardo, contador de 65 años, casado 42 años con Mercedes. Eduardo había llegado en crisis emocional total. Durante 5 años había evitado la intimidad con su esposa, no por disfunción eréctil o falta de amor, sino porque se había convencido de que apenas llegaba a 10 centímetros. Doctor Miguel, me dijo llorando, no puedo seguir engañando a mi esposa. Ella merece a alguien más hombre que yo. Su matrimonio de 4 décadas estaba al borde del colapso por un número que ni siquiera era real. Cuando me mostró su técnica de medición, identifiqué múltiples errores. Medía desde la superficie sin compensar grasa corporal, usaba regla flexible que se curvaba, no alcanzaba erección completa, y medía desde ángulo lateral que reduce automáticamente 1-2 centímetros. Cuando aplicamos la técnica médica correcta, su medida real fue 12.8 centímetros, completamente dentro del rango normal, no solo normal, sino prácticamente en el centro de la distribución. La transformación fue instantánea. Este hombre que consideraba el divorcio para liberar a su esposa de un marido inadecuado, se dio cuenta de que había estado destruyendo su matrimonio basándose en mediciones incorrectas. En medicina, usamos el método de longitud erecta, presionada al hueso. Es el estándar internacional. El pene debe estar completamente erecto, usamos regla rígida calibrada, y se presiona firmemente contra la grasa púbica hasta contactar el hueso púbico. Desde ahí, medimos en línea recta hasta la punta. ¿Por qué es crucial? Porque elimina la variable de grasa corporal. Muchos hombres mayores naturalmente tienen más grasa abdominal. Sin presión al hueso, esa grasa puede ocultar hasta 2-4 centímetros de longitud real. He tenido cientos de pacientes que se medían incorrectamente durante años, viviendo convencidos de ser anormales cuando siempre estuvieron en rango normal. Todo porque nadie les enseñó la técnica correcta. 6 meses después, Eduardo regresó con Mercedes para agradecerme. Su matrimonio no solo se salvó, sino que redescubrieron intimidad que no habían tenido en años. Doctor Miguel, me dijo Mercedes, me devolvió a mi esposo. Por eso digo, nunca permitas que la vergüenza crezca de una mala medición. Cuando usas el método correcto, ves la verdad real, no lo que tus inseguridades susurran. Pero incluso con mediciones perfectas, existe un límite entre lo real y la pura fantasía. Ahora examinemos esos números imposibles que nunca aparecen en estudios médicos reales. Tuve un paciente de 71 años, Roberto, empresario exitoso, que llegó en depresión genuina. Me dijo: Doctor Miguel, he visto a esos hombres en películas para adultos. He leído sobre medidas imposibles. No me acerco. Algo está mal conmigo. Décadas de comparación silenciosa, todo basado en un estándar que nunca existió. Lo que Roberto no sabía es que el club de los 20 centímetros es casi completamente ficticio. En ese estudio masivo con más de 18,000 hombres medidos profesionalmente, ni uno solo alcanzó 20 centímetros. Ese número ni siquiera apareció en las distribuciones. 24, 25, 30 centímetros que aparecen en Internet. 0 casos documentados. Literalmente imposible según toda la evidencia médica. Si has pasado años comparándote con números que no existen en la naturaleza humana, es momento de liberar esa carga. Incluso las figuras más famosas del entretenimiento para adultos frecuentemente no tenían mediciones verificadas. Sus números eran puro marketing, exageración comercial para vender fantasía. Uno de los actores más conocidos daba reportes contradictorios de 20, 25 o 30 centímetros dependiendo de la entrevista. Pero ningún médico jamás lo confirmó. Cuando expliqué esto a Roberto, su transformación fue extraordinaria. ¿Me está diciendo que he estado persiguiendo fantasmas durante 50 años? Exactamente, fantasmas. Números que nunca existieron, estándares que nunca fueron reales. Estas imágenes nunca fueron creadas para reflejar realidad, fueron diseñadas para vender fantasía. La industria usa ángulos estratégicos, selección extrema,
efectos visuales, incluso modificaciones digitales para crear ilusiones que no corresponden a la realidad física. Sin embargo, para millones de hombres, estas fantasías se han convertido en reglas internas despiadadas, erosionando autoestima silenciosamente. La verdad liberadora. Cuando quitas la ilusión comercial, la ciencia muestra que la mayoría de los hombres son notablemente similares y perfectamente promedio de la mejor manera posible. Roberto salió transformado. 6 meses después me envió una foto de su boda. A los 72 años, se había casado con una mujer que lo amaba exactamente como era. Nunca olvidaré cuando Alejandro, después de revisar sus datos, me miró y dijo, ¿Me está diciendo que hemos sido normal durante estos 68 años? Había vulnerabilidad hermosa en esa pregunta. Mi respuesta fue clara. No solo eres normal, eres exactamente lo que la naturaleza pretendía. La evolución no es proceso aleatorio que produce defectos. Es el mecanismo más sofisticado de optimización que existe. Después de millones de años de refinamiento, la evolución no apunta a extremos. Apunta a función, armonía, compatibilidad perfecta. Tener un pene de tamaño promedio no es limitación. Es bendición funcional optimizada por millones de años de selección natural. Los tamaños significativamente mayores, aunque sensacionalizados, frecuentemente causan problemas reales, incomodidad para parejas, dificultades mecánicas, complicaciones durante embarazo, problemas circulatorios. La naturaleza no crea espectáculo. Crea sistemas optimizados para conexión exitosa, reproducción eficiente, satisfacción mutua. La evolución perfeccionó las dimensiones masculinas para complementar perfectamente la anatomía femenina promedio. Múltiples estudios muestran que las mujeres reportan mayor satisfacción con intimidad emocional, comunicación, presencia mental, que con tamaño del pene. La mayoría dice que parejas significativamente más grandes pueden ser físicamente incómodas o emocionalmente intimidantes. Las dimensiones promedio que la evolución perfeccionó proporcionan la experiencia más placentera para la mayoría de las parejas. Miguel, paciente de 74 años, me contó que después de nuestra consulta, él y su esposa de 51 años experimentaron una segunda luna de miel emocional. Dejé de preocuparme por lo que creía que me faltaba y comencé a enfocarme en lo que realmente tenía que ofrecer. La naturaleza diseñó la mayoría de los hombres para complementar perfectamente a la mayoría de las mujeres. No hay accidentes en biología exitosa, solo perfección funcional que hemos aprendido a cuestionar innecesariamente. Hay un aspecto raramente discutido, pero que juega papel igual o más importante que la longitud, el grosor. La mayoría de conversaciones se obsesionan con longitud, pero la circunferencia desempeña papel fundamental sistemáticamente ignorado. Les digo a mis pacientes, si la longitud fuera el rey, el grosor sería la reina. Y como en ajedrez frecuentemente es la reina quien determina el resultado. Según el mismo estudio masivo, la circunferencia erecta promedio mundial es 11.7 centímetros. La mayoría de hombres caen entre 10.5 y 12.8 centímetros. Aunque no suenan dramáticos, son más que suficientes para conexión significativa y satisfactoria. Cientos de pacientes me expresan sorpresa. Nunca supe que esto importaba. Otros confiesan haber asumido ser demasiado delgados, solo para descubrir que estaban perfectamente normales. Para las parejas, según múltiples estudios, la circunferencia puede contribuir más a sensación física que la longitud. Esa es anatomía documentada, no especulación. Lo especialmente relevante para hombres mayores de 60, la circunferencia se mantiene estable a través de décadas, a diferencia de la longitud, que puede verse afectada por cambios hormonales o peso. Manuel, de 67 años, había evitado intimidad después de enviudar, convencido de que ya no era el hombre que solía ser. Cuando medimos ambas dimensiones, descubrió estar completamente normal en longitud y percentil superior en circunferencia. 6 meses después recibí postal desde su luna de miel. No solo me devolvió mi confianza como hombre, me devolvió mi capacidad de amar completamente. La pregunta real no es qué tan grande soy, sino ¿soy suficiente? ¿Soy capaz de conexión auténtica? He dedicado 35 años sentado frente a hombres preguntando fundamentalmente lo mismo. Doctor Miguel, ¿soy normal? ¿Soy suficiente? Con frecuencia desgarradora, esa duda no está enraizada en enfermedad real, sino en comparación cultural tóxica, mitos sociales, miedo de no estar a la altura de expectativas que nunca fueron reales. Si alguna vez esa duda ha sido tú, déjame decir con toda la autoridad de mis décadas de experiencia,
Nunca estuviste roto. Nunca hubo nada defectuoso. Nunca fuiste inadecuado. Hemos destrozado el mito de 15 centímetros. Hemos examinado datos de 18,000 hombres mostrando que el promedio real es 13,2 centímetros. Hemos explorado cómo el promedio es un rango donde la mayoría cae naturalmente. Hemos desmitificado técnicas correctas de medición. Hemos expuesto que los números imposibles de la industria adulta son fantasía comercializada. Hemos descubierto que la naturaleza diseñó las dimensiones promedio como optimización perfecta para satisfacción mutua. No estoy compartiendo opiniones. Esto es ciencia médica verificable, datos revisados por pares, confirmados internacionalmente. Has aprendido que el promedio no es limitación, es perfección evolutiva, que el grosor es igual o más importante que longitud, que la verdadera satisfacción viene de conexión emocional, no de perseguir centímetros míticos. He visto transformaciones extraordinarias, hombres en sus 60, 70, 80 años redescubriendo confianza y capacidad completa para amor e intimidad. No porque sus cuerpos cambiaron, sino porque su perspectiva fue restaurada. Francisco, de 79 años, viudo, me dijo, he desperdiciado 60 años sintiéndome inadecuado por algo que nunca fue real. Pero me quedan buenos años, y ahora los viviré libres de esa carga. No eres la suma de tus mediciones. Eres un hombre con historia única, con cuerpo que funciona, con años por delante que merecen dignidad, confianza, paz, alegría y conexión auténtica. Cuando te mires al espejo, espero que veas lo que yo veo, un hombre que nunca fue menos que suficiente, que no necesita compararse porque ahora conoce la verdad. La verdad finalmente te ha liberado. Si este mensaje te ha ayudado a sentirte visto, comprendido o más confiado después de años de duda silenciosa, no te lo guardes. Dale clic al me gusta para hacerme saber que esto importó. Comparte este video con otro hombre que podría estar cargando las mismas inseguridades fabricadas. Piensa en hermanos, primos, amigos, incluso hijos adultos que podrían estar sufriendo en silencio, comparándose contra estándares imposibles. Tu decisión de compartir podría cambiar sus vidas, sus matrimonios, su capacidad de experimentar amor auténtico. Deja un comentario contándome cómo este video impactó tu perspectiva. Tu voz podría ser lo que otro hombre necesita escuchar para sentirse menos solo. Aquí en el canal del Dr. Miguel, estamos construyendo una comunidad de hombres maduros que se apoyan con verdades científicas, no mitos destructivos. Una hermandad que entiende que la masculinidad real no se mide en centímetros, sino en carácter, compasión, valentía de enfrentar inseguridades con hechos verificables. Si quieres más contenido honesto como este, considera hacer una pequeña donación. Cada contribución me permite seguir investigando, consultando especialistas internacionales, trayéndote información que transforma vidas en lugar de solo entretener. Tu apoyo mantiene este canal independiente, libre de presiones comerciales, enfocado únicamente en verdades que necesitas escuchar. Pero más allá de likes y comentarios, recuerda, tu valor como hombre no reside en mediciones físicas, reside en tu capacidad de amar genuinamente, ser vulnerable cuando necesario, mantener integridad frente a presiones sociales, vivir con autenticidad completa. Los próximos videos explorarán otros mitos sobre salud masculina después de 60, función eréctil real versus expectativas irreales, estrategias para vida íntima satisfactoria en edad madura, cómo parejas redescubren pasión cuando desaparece la presión de rendir según estándares externos. Esto es solo el comienzo de tu liberación. Hoy destruimos una mentira que controló demasiadas vidas. Mañana continuaremos construyendo la versión más auténtica y confiada de ti mismo. Gracias por tener valentía de buscar verdad científica, por cuestionar creencias aceptadas durante décadas. Gracias por ser parte de esta conversación que está cambiando vidas mundialmente. Recuerda siempre, tú importas profundamente. Tu bienestar importa enormemente. Tu felicidad importa más de lo que te han enseñado. Tu derecho a vivir libre de vergüenza innecesaria, de inseguridades fabricadas, importa más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desmitificando mentiras que han limitado tu potencial. Tu nueva vida, construida sobre hechos sólidos en lugar de miedos fabricados, comienza exactamente ahora.